un aplauso porque este día no nos merecemos, ya que si nadie nos felicitó en la mañana, pues nosotros sí lo hemos hecho. La dejo con la licenciada Clara, que es la psicóloga. Ella les va a hablar mucho acerca de por qué el Día de la Mujer. Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días, todos ustedes. Como mediante este día, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca del rol de la mujer y el por qué esta celebración. En realidad, tiene un poco de historia, ¿verdad? Ya nos retrocedimos un poco allá en los siglos XX, XIX, cuando se hablaba que el objetivo de todo esto, de donde todo esto inició, fue por grupos de mujeres, ¿verdad? En Europa y en Estados Unidos exigían derechos laborales que en su determinado momento no los tenían. En otras actividades, siempre para el 8 de marzo, ellas exigían el derecho a votar. Imagínense, eso quiere decir que allá en el siglo XIX y XX las mujeres no trabajábamos, no votábamos, y no solo eso, sino que muchas de nosotras ni siquiera teníamos derecho al trabajo, ¿verdad? Habían funciones que no las podíamos realizar. En la actualidad vemos el rol de la mujer se ha expandido a nivel de la sociedad. Como vemos mujeres presidentas, vemos mujeres directoras de instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Pero también seguimos viendo mujeres que siguen teniendo el rol básico y de los principales, que es el rol de ser mamá, el rol de ser ama de casa. Aún a pesar de los avances y a pesar de las oportunidades que ahora tenemos como mujeres, aún hay mujeres que siguen viviendo en ese rol que es mamá, ama de casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede algunas veces cuando las mujeres solo nos dedicamos a este rol? Muchas de nosotras somos expuestas a situaciones de violencia, a situaciones de maltrato. Y ahí es donde empieza el problema. Como les decía, en sus orígenes de todo esto, lo que se promovía era prevenir las situaciones de maltrato y violencia y generar la igualdad de derechos. Pero como les digo, hay mujeres que lastimosamente algunas veces ni siquiera conocen de sus derechos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de la violencia que muchas de ellas aún siguen viviendo. Una de las principales es la violencia física, ¿verdad? ¿Dónde inicia la violencia física? Un empujón, un aruñón, una patada cuando iba pasando. De ahí para allá inicia la violencia física. No es necesario que usted me la dejen toda moreteada. No es necesario. La violencia física, como les decía, y en la actualidad estamos teniendo otro problema. Inicia desde el noviazgo, desde los primeros meses de que inició esa relación. En cuestión de violencia intrafamiliar, muchas veces inicia desde el noviazgo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene hijas y ellas tienen su relación de noviazgo, hay que estar alerta si no están viviendo situaciones de violencia, incluso en el noviazgo. También tenemos la violencia psicológica. ¿Dónde inicia la violencia psicológica? Desde que el novio o el esposo le dice a la señora o a la chica: no puedes hacer nada, no sirves para nada, no vales nada. Si ustedes se fijan, no he utilizado expresiones soeces, pero sí son expresiones ofensivas que al final terminan atacando el autoestima de esa mujer. ¿Qué es lo que pasa cuando esta mujer lleva años viviendo esas situaciones? Viene algo que se llama trastorno del estrés postrauma. Cuando ha vivido constantemente esas situaciones de violencia y por años,
Y de ahí para allá ya ahí sí ya tenemos un problema psicológico, cuando ya hablamos de estrés postraumático. La violencia también no siempre es ejecutada en el hogar. Ese es como el más reconocido actualmente o el más común. Pero también la violencia se puede dar en el ámbito laboral, que es, como les decía yo, donde inició esto, allá en 1908, donde unas mujeres solicitaban que tuvieran derechos laborales. Muchas mujeres viven violencia en su ámbito laboral, que sus patrones, sus jefes le faltan al respeto. Y es aún más triste cuando la violencia laboral la estamos ejecutando las mismas mujeres. Es aún más triste. Como les digo, muchas de nosotras pudieran, o muchas de algunas de ustedes pudieran estar viviendo la violencia laboral. ¿Qué es eso? Igual, lo mismo cuando hay humillaciones, cuando hay ofensas en medio del ámbito laboral, cuando su jefe las obliga a hacer otras actividades que no le corresponden, y ahí en algunas ocasiones se puede pasar hasta acoso sexual o violencia sexual, porque las obligan a hacer otras cosas que no les corresponden en su ámbito laboral, pero por promoverlas, por un puesto. Eso aún sigue ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, como Ministerio de Salud, si en algún momento determinado o ustedes están viviendo ese tipo de situaciones, tenemos la asistencia psicológica. A nivel gobierno, en la actualidad también tenemos otras instituciones como ISDEMU, que también se encarga de lo mismo, y actualmente está apoyando mucho CONAPINA. ¿En qué área está apoyando CONAPINA? CONAPINA está pidiendo a los padres de las chicas que salen embarazadas que vuelvan a la escuela y recibir un apoyo psicológico, emocional, por haber salido embarazadas en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque eso se considera un nivel de violencia. ¿Por qué? Porque no está preparada esa chica para tener un bebé siendo adolescente. No está preparada emocionalmente. En la actualidad, como le digo, con las nuevas reformas de las leyes, Nacer con Cariño y Crecer Juntos, se está brindando otro tipo de apoyo. ¿Qué quiere decir eso? Que apoyo a nivel gobierno tenemos. Ahora tenemos un poco más. Como les digo, ya no es solo para la mujer, ahora es para aquella adolescente que está sufriendo violencia